Si usted quiere ver cómo el mercado libre realmente trabaja, debe venir a este lugar. In 1980, Hong Kong was not a part of China, but was leased to Britain as a colony. And it had just made an incredible journey, one that demonstrated to the world that even the poorest countries can develop. En efecto, Hong Kong es la economía más libre que el mundo haya conocido y el mejor modelo para que un país pase del tercer al primer mundo. Las noticias más recientes, el asalto liberticida de China contra Hong Kong, no pueden ocultar esas dos verdades fundamentales, independientemente del destino que tenga la ejemplar ciudad-estado. Entre 1950 y 2008, el Producto Interno Bruto, PIB, per cápita de Hong Kong creció 1.329%, mientras que el de México apenas lo hizo casi 6 veces menos, 237%. Además, en 2008, Hong Kong fue el país con el PIB per cápita más alto del mundo, por encima de Estados Unidos y de Reino Unido. Esto es, a Reino Unido le llevó el triple de tiempo lograr lo que consiguió su ex colonia. Ahora bien, y dado que los datos del PIB pueden ser engañosos, hay que ver si Hong Kong, por ser el país más rico del mundo, era también el de mayor bienestar para sus habitantes. Y en efecto fue así. Hay 3 medidas para constatarlo: los salarios, los bienes acumulados por las personas y los indicadores de salud y educación. En Hong Kong, el sueldo promedio anual de los asalariados es similar al de Alemania o Noruega y apenas un poco por debajo de Suiza y Estados Unidos. Más allá de los ingresos, respecto a la riqueza acumulada, se trate de inmuebles, bienes de consumo duradero o de capital, Hong Kong es el segundo país con la mayor riqueza acumulada por habitante, solo por debajo de Suiza y por encima del resto de países desarrollados y de los que no lo son. Todo esto se traduce en muy elevados niveles de bienestar. Según el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, Hong Kong es la 4ª nación con mayor bienestar en el mundo, con una calificación de apenas unas centésimas de punto por debajo de Noruega, Irlanda y Suiza. Dicho índice se compone de estas variables: escolaridad, ingreso per cápita y esperanza de vida al nacer, como resumen de indicadores de salud. A la fecha, Hong Kong es el tercer país con la mayor esperanza de vida al nacer, casi 85 años, un poco menos que Mónaco y San Marino. Asimismo, desde que se realiza la prueba PISA sobre aprovechamiento escolar a jóvenes de 15 años de edad, Singapur y Hong Kong han sido los países mejor calificados. En apariencia, en 2019, China estaba mejor, pero se trata de pura propaganda, porque la dictadura elige ciertas provincias en lugar de incluir todas sus entidades subnacionales, como hacen los demás países. ¿Cómo pudo un país de apenas 1.104 kilómetros cuadrados y sin recursos naturales lograr semejante milagro, entre comillas? Tal generación de riqueza resultó de que Hong Kong mantuvo por décadas una acumulación de capital muy grande y sostenida. Entre 1960 y 2015, el stock de capital invertido por habitante aumentó en un 354%, mientras que, por ejemplo, en México, en el mismo periodo, apenas creció 68%, 5 veces menos. Una mayor y rápida acumulación de capital, maquinaria y equipo, tecnología, capacitación del trabajo, se tradujo en una escalada de la innovación, la productividad y de los salarios.
¿Qué permitió que la acumulación de capital detonara la prosperidad? Una política deliberada por arraigar el Estado de Derecho, permitir la mayor libertad económica y cobrar los impuestos más bajos posibles. Para comprender el alcance del más exitoso experimento social de la historia, hay que considerar sus circunstancias. Desde 1843 hasta 1997, Hong Kong fue una colonia de Gran Bretaña. Su puerto fue un punto importante para el comercio internacional, lo cual trajo prosperidad a los habitantes, pero que no estaba conduciendo al primer mundo. Esto vendría hasta la posguerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón se apoderó de Hong Kong, que sería recuperado por los británicos hasta agosto de 1945. La guerra había traído gran devastación y pobreza. La población bajó de 1.6 millones de habitantes en 1941 a 600.000 habitantes en 1945, aunque después crecería aceleradamente hasta llegar a 5 millones en 1980. La causa del acelerado crecimiento demográfico fue que muchas personas huían de la China comunista. En la posguerra, Gran Bretaña asumió como inevitable el desmantelamiento de su vasto imperio, salvo un puñado de lugares de alto valor geopolítico, como el caso que nos ocupa. La política hacia esas pocas colonias fue hacerlas económicamente autosuficientes. Ni tributaban a la metrópoli, ni de ésta recibían subsidio alguno. Por lo demás, Reino Unido estaba en una dinámica de locura estatista, con gasto público desenfrenado, toda suerte de subsidios, tasas de impuestos de hasta 90% sobre los ingresos, feroz intervencionismo estatal en la economía y nacionalizaciones. The nationalized industries were making huge losses. They were not producing wealth, they were consuming it. Britain, once the workshop of the world, was now the sick man of Europe. El que la metrópoli no pudiera asumir la carga adicional de las colonias ofreció la oportunidad de seguir una política económica distinta a la de Londres. Para ello, la figura clave fue John James Cowperwood, secretario de Finanzas entre 1961 y 1971, quien era un convencido partidario de la economía de libre mercado, esto es, sin intervención estatal, según las lecciones de Adam Smith. La labor de Cowperwood se vio facilitada porque de por sí las finanzas públicas en Hong Kong eran autónomas de las decisiones puramente políticas, y esa es una primera lección para lograr el desarrollo, la despolitización de las finanzas públicas. Cowperwood llevó hasta el límite la política de finanzas públicas sanas, no gastar nunca más de lo que se ingresa, cero endeudamiento público y, por el contrario, tener superávit y acumular un fondo para emergencias. Asimismo, no se generaba inflación mediante la emisión de moneda para financiar gasto público y, de hecho, eran bancos privados los que emitían la moneda. Y frente a las presiones inflacionarias provenientes del exterior, se estableció la libre flotación de la moneda local frente a las externas, sin pretender controlar los cambios entre estas. No se esperó a que el país dejara de ser pobre para tener un sólido Estado de Derecho, sino que por ahí se comenzó como precondición para el desarrollo. La ley básica, equivalente a una constitución, reconoce los derechos del individuo a la vida, la propiedad privada, la libertad y la igualdad ante la ley, y esos derechos se respetan. No existen las expropiaciones y otros ataques contra la propiedad. Hay pocas normas jurídicas y estas están basadas en el Common Law británica, la cual no es imposición estatal, sino resultado de la costumbre y el consenso sociales. Los jueces son independientes e imparciales, quienes hacen cumplir con eficacia los contratos e imparten justicia expedita. La policía es eficaz
Hong Kong es de las jurisdicciones del mundo con los niveles más bajos de violencia e impunidad. Cowper Wade, fiel a la idea de que el mejor gobierno es el que menos gobierna y que la actitud de éste ante la economía es dejar hacer, dejar pasar, aplicó una política de negarse por completo a cualquier intento de planificación económica y cualquier forma del Estado empresario. Todo lo contrario a lo que, por ejemplo, dispone la Constitución mexicana. Asimismo, la política de libertad económica implicó negativa absoluta a subsidiar o a bloquear empresas nacionales o extranjeras, apertura total a la inversión extranjera y mismo trato a extranjeros que a locales, ninguna restricción a las inversiones y a la propiedad de locales o foráneos, cero aranceles a las importaciones y cero impuestos a las exportaciones, y casi ninguna regulación gubernamental sobre las actividades económicas, con el máximo de facilidades para abrir, mantener o cerrar empresas. Por eso Hong Kong, en forma ininterrumpida desde 1960 hasta hoy, ha ocupado el primer lugar mundial en libertad económica. Hong Kong ha tenido por décadas una de las cargas fiscales más bajas del mundo, equivalente a 14% del Producto Interno Bruto, aunque ha subido a 18% en años recientes y una tasa máxima sobre la renta de 17%. De este modo, con un costo regulatorio de casi cero e impuestos bajos, los empresarios han podido destinar más de sus ganancias a acumular capital, a la innovación y a mejorar salarios. Una enorme ventaja adicional de Hong Kong fue la permanencia, la invariabilidad de las reglas del juego. No ocurría que en un año había libertades, pero al siguiente, según los vaivenes políticos, las libertades se iban al diablo. Factor para la continuidad de esas políticas fue que eran dictadas por la administración colonial. No existía una competencia entre actores políticos que ofrecieran a los ciudadanos regalitos que otros debían pagar, pues las finanzas públicas eran autónomas frente a la politiquería y simplemente no había democracia. Pero el modelo tenía un enorme consenso entre los habitantes y tan es así que tras de que en 1997 concluyó la ocupación colonial, los ciudadanos votaron en favor de representantes comprometidos con la continuidad. Además, desde la etapa colonial había un alto nivel de libertad más allá de lo económico que se mantuvo después de 1997. A partir de 2008 se inició un ranking de libertad en el mundo que además de la económica incluye las libertades personales, civiles, políticas. De 2008 hasta 2012, Hong Kong tuvo el primer lugar mundial. En los siguientes años bajó a las posiciones o segunda o tercera. ¿Por qué? Por el asalto liberticida de China en su contra. En negociaciones entre 1982 y 1984 de la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, con su par chino Deng Xiaoping, se acordó que Hong Kong pasaría a la soberanía china bajo el formato de región administrativa especial, con amplia autonomía para los hongkoneses y según la fórmula un país, dos sistemas, esto es, el capitalista y el socialista.
Este estatus comenzaría en 1997 y concluiría en 2047, cuando Hong Kong quedaría plenamente integrada a China. Thatcher, acertada en muchas otras cosas, cometió en esto un error garrafal. Entregó a Hong Kong al suponer que mantener el control de la ciudad-estado era militarmente inviable. Además, creyó en el dicho de Xiaoping de que China dejaría de ser socialista. Y en efecto, ya no es socialista, pero dista mucho de la libertad económica de Hong Kong y sufre una dictadura feroz y sanguinaria. La alternativa era convocar a los habitantes a referéndum para que decidieran si querían o no ser parte de China, pero Thatcher decidió por los hongkoneses, atropellando su derecho a la autodeterminación. Desde el principio, China violó el acuerdo de un país, dos sistemas. Primero intentó imponer una ley de seguridad nacional para amordazar a los hongkoneses. Después quiso controlar los procesos de elección de gobernantes y en los últimos años impuso la ley de extradición para que los disidentes chinos no encuentren refugio en esta isla de libertad. El asalto liberticida contra Hong Kong revela la pretensión de la dictadura por engullir a media Asia y luego al mundo entero. No obstante, las lecciones de Hong Kong sobre cómo transitar del tercer al primer mundo permanecerán por siempre. 1. Crear un sólido Estado de Derecho. 2. La mayor libertad económica posible. 3. Bajos impuestos. 4. Apertura total al comercio y a la inversión extranjera. 5. Compromiso de las élites con la transformación. 6. Amplio consenso de la sociedad en favor de la libertad. Y 7. Permanencia de las reglas del juego. Todo país que quiera acceder al primer mundo debe aplicar estas lecciones o no lo logrará. México debe aplicarlas.